Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos en un día de fiesta nacional, y pues damos gracias a Dios por la libertad de culto que tenemos. Amén. Si bien no tiene que ver exactamente con el Día de la Independencia, sino más con las reformas del presidente Benito Juárez, pero se encaminaba la nación a una libertad que solo fue el inicio, que entendemos que la palabra del Señor nos enseña que nuestra única libertad, como decía nuestra hermana, está en Cristo. Amén. Porque en la iglesia primera estaban bajo yugo romano y aún así eran libres en Cristo. Amén. Así que hoy celebramos, hoy festejamos como parte de nuestra identidad nacional, y eso es bueno. Hay religiones, hay creencias que no permiten o consideran que no es correcto celebrar todas estas festividades, pero bueno, la palabra del Señor no está en contra de eso. Al contrario, nos dice que oremos por nuestros gobernantes, por los que están en puestos de autoridad, para que sigamos de sabiduría. También nos enseña que busquemos la paz y la prosperidad de la ciudad donde el Señor nos haya puesto, porque si ella prospera, nosotros también vamos a prosperar. Así que usted con libertad celebre. Bueno, no tanta libertad, no vaya a ponerse mal al rato. Pero no se va a poner mal al rato porque va a estar con nosotros, ¿verdad? Y ahí vamos a divertirnos, vamos a disfrutar un rato con la ayuda del Señor. Así que vamos a avanzar. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 9. Pero primero vamos a orar, ¿le parece? ¿Ora por mí? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es libertad para nuestras vidas, es libertad para nuestros corazones. Gracias porque podemos estudiarla, Señor, libremente y poder entender con la ayuda de tu Espíritu Santo las verdades que ahí se encuentran para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, enséñanos. Amén. 2 Corintios 9, en Reina Valera, por favor, en esta primera lectura, Isaac, por favor. 2 Corintios 9, versículo 7. Vamos a terminar este tema respecto a diezmos y ofrendas. Y en esta semana estudiamos 2 Corintios 9, precisamente porque yo quiero que usted ya viniera un poquito empapado de lo que las Escrituras dicen al respecto de las ofrendas. Y dice este pasaje: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos se saben de memoria este pasaje? A ver, levanten su mano. ¿Sí? A ver, levántela y manténgala en alto. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Unos cuantos? ¿La mitad por lo menos? Porque es un pasaje con el que hemos crecido la mayoría de los cristianos. Es un pasaje muy leído, muy socorrido a la hora de recoger las ofrendas. Y vamos a estudiar un poquito al respecto. Vamos a mencionar el contexto sobre el cual se está escribiendo este pasaje. Y es que, hermano, yo le he venido enseñando lo que la Escritura dice respecto al diezmo y la ofrenda. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha sacudido un poco. A muchos de nosotros nos ha cambiado la idea con la que nacimos, y que me incluyo. Muchos nos paramos aquí, enseñamos y dijimos: el diezmo le pertenece al Señor, y si no das el diezmo le estás robando al Señor, porque el diezmo está consagrado al Señor. Y cosas semejantes que llegamos a enseñar basados en lo que aprendimos, basados en la tradición cristiana. Y yo te he venido a enseñar algo diferente que nos dice que el diezmo, como una obligación, como un dogma, como un mandamiento, ya no está vigente, pero que incluso somos libres de ir más allá del diezmo. Y es que, hermano, dos cosas pueden pasar a la plaz de la vigencia del diezmo. Dos cosas. Por lo regular, cuando una persona, y yo le agradezco a Dios porque aquí nadie me ha preguntado, o nunca nadie me preguntó si
si tenemos que seguir dando el diezmo. Nadie me lo preguntó. Creo que todos han tenido un corazón de dar, un corazón dispuesto, y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque la mayoría de las personas que se acercan con esta duda y preguntan si todavía tenemos que dar el diezmo, es porque en el fondo lo que quieren es dejar de dar al Señor. Es dejar de dar parte de sus ingresos para la obra del Señor. Y así es, hermano. Esta enseñanza respecto a la vigencia del diezmo puede ocasionar dos cosas: o ser una escapatoria para el corazón avaro, ¿sí me doy a entender? Una escapatoria le dice, bueno, pues no está vigente, creo que ahora sí puedo disfrutar de mi 100%. Esos 100 pesitos, esos 200 pesitos me hacían falta, así que, pues bueno, el pastor dijo, todo es mío ahora. O que puede ocasionar en el corazón sabio de los hijos de Dios, pues nos puede dar un mayor entendimiento de que todo pertenece al Señor. Ahora, toda nuestra vida le pertenece al Señor. Y es que te voy a repetir la enseñanza, hermano, de hace 8 días, en un párrafo, y es que el diezmo como sistema ya no está vigente para la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, el principio por el cual se diezmaba sigue presente, sigue vigente. Es decir, hay lugares de adoración como este, y ¿cuántos conocen alguna iglesia local por ahí? Hay lugares de adoración que sostener, hay lugares de adoración que tienen gastos, hay ministros o servidores que viven de la predicación del Evangelio, que dedican sus vidas a la predicación del Evangelio. Para eso se usaban los diezmos en el Antiguo Testamento. Y si bien ahora no estamos bajo ese sistema, bajo ese mandamiento, el principio por el cual se diezmaba sigue vigente. Y hay necesidades dentro o alrededor de la iglesia, para lo cual también se usaban los ingresos del diezmo en el Antiguo Testamento. Había una parte dedicada a los huérfanos y a las viudas, y entonces las necesidades del día de hoy siguen vigentes. Entonces el principio, hermanos, por el cual se diezmaba sigue vigente. Y cuando le hablo de servidores, no le estoy hablando, por ejemplo, que los pastores sean los nuevos sacerdotes, ¿verdad que no? No hay sacerdotes el día de hoy, solo nuestro único sacerdote es Cristo Jesús. Amén. Los pastores no somos los neosacerdotes, los nuevos sacerdotes. Los músicos no son los nuevos levitas. A veces también hemos creído con eso de que hay levitas en la iglesia y los levitas están para adorar al Señor. Ahora, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en todos. ¿Sí o no? Que algunos tengan el talento musical y lo rindan al Señor, esa es otra cosa. Pero ya no está el sistema de sacerdocio, ya no está el sistema de levitas, ya no está ese sistema del antiguo pacto que requiera de manera obligatoria los diezmos para que pueda funcionar. Ya no. Toda la ley se cumplió en Cristo. Toda. Y cuando decimos toda es toda. Cristo cumplió sobre sí mismo toda la ley de Moisés, y eso, hermanos, es algo fascinante, es algo increíble, es algo que nos debe de llenar de alegría, porque todos los mandamientos que eran imposibles de cumplir para nosotros, Cristo lo hizo posible gracias a su sacrificio. Todo aquello que teníamos que cumplir para ser justos, que era imposible, Cristo lo cumplió de manera perfecta y cargó sobre sí mismo nuestros pecados para justificarnos ahora por la fe. De manera que toda la ley, absolutamente toda la ley, incluyendo el diezmo, se cumplió en Cristo. No hay nada que quede fuera de lo que Cristo hizo en la cruz. Nada, absolutamente. Y te decía yo, hermano, la iglesia no está obligada a dar el diezmo, pero tampoco está limitada a él. Siempre te recordaré que lo que yo enseño, hermanos, es en contra del riesgo de seguir practicando el diezmo de manera dogmática, de manera como una obligación, porque te lo enseñaba hace 15 días. Damos nuestro 10% y entonces decimos, este 90% pues es mío, nadie lo toca y lo puedo gastar como yo quiera.
entender es que todo le pertenece al Señor. Con esto yo no enseño, pues bueno, que ahora ya no vas a gastar y ahora todo tienes que ver exactamente cómo no tienes que desperdiciar y todo eso. No, yo no me refiero a eso. Sí tenemos que ser sabios en cómo gastamos, pero lo que yo enseño es que tenemos que estar dispuestos a obedecer. ¿Sí? Quizá una ocasión el Señor nos permita disfrutar de esos ingresos y te compraste aquello que tanto te gusta y lo disfrutaste. Pero quizá otro mes el Señor te va a decir: yo necesito que tú deposites eso en tal o cual persona, en tal o cual hora, y tú debes de estar dispuesto. Gracias. Debes de estar dispuesto a obedecer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, hermano, es porque el Señor nos lo ha dado y le pertenece al Señor. Amén. Así que en 2 Corintios 9 tenemos el principio de dar, que se encuentra en toda la Escritura. Vimos hace 15 días un poquito acerca del principio de dar. Se encuentra en toda la Escritura. Y 2 Corintios 9 como que nos viene a poner la enseñanza, las bases, el principio sobre el cual nosotros ofrendamos. Pero estamos de acuerdo que las Escrituras nos enseñan a dar, ¿verdad? A tener un corazón generoso, a tener un corazón desprendido. Pero ¿cuál es la razón, hermano? Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la razón de dar? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos de tener un corazón generoso? Y vamos a estudiar 2 Corintios 9. Básicamente va a ser un repaso de lo que tú leíste en la semana. Y quiero darte un poquito el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Corinto que tuvieran lista la ofrenda que se había prometido para los hermanos en Jerusalén. ¿Sí? Él iba a enviar un par de hermanos para que reunieran la ofrenda, la tuvieran lista, para que cuando fueran los enviados todo estuviera listo, todo estuviera reunido y esas ofrendas pudieran llegar a Jerusalén. En la semana me preguntaban por qué ofrendaban los hermanos a la iglesia en Jerusalén. No estamos aquí frente a una ofrenda o un diezmo a una iglesia central. No estamos aquí frente a una ofrenda que se da a una iglesia, ¿cómo se llama? Una iglesia madre, una iglesia nodriza, una iglesia central. No estamos aquí ante eso, ¿sí? como si Corinto le enviara diezmos o ofrendas a la iglesia de Jerusalén. No, es una ofrenda a la necesidad que estaba pasando la iglesia en Jerusalén. Y es que la iglesia en Jerusalén pasaba necesidad por diferentes razones. Las causas pudieron ser varias, hermanos. Y una de ellas es esa inestabilidad política y religiosa que había por el descontento, hermanos, que tenían los judíos de que Roma estuviera sobre ellos. Había descontento, eso provocaba inestabilidad, pequeñas revueltas, que a su vez, hermanos, derivaban en una excesiva demanda de impuestos por parte de Roma. Cobraban muchos impuestos, los que aquí, bueno, déjame decirte, te iba a decir los que pagan impuestos, pero todos pagamos impuestos, porque si no deduces el impuesto, el IVA, pues ya te están cobrando impuesto en todo lo que compras, en la gasolina, todo lo que compras en el supermercado ya lleva un impuesto, el famoso IVA. Pues bueno, Roma estaba abusando de esa manera de los judíos y prácticamente de todo su dominio. La presión era mucha en cuanto a impuestos. Entonces todo eso, hermano, iba haciendo que la economía se desestabilizara. Las revueltas, usted sabe, crean inestabilidad. A veces los caminos, las provisiones no llegan como deberían de llegar. Lo hemos vivido aquí en México. Cuando un grupo armado, por ejemplo, bloquea algún camino y no llegan, hermanos, por ejemplo, la cosecha de cierta región, ¿qué pasa con el producto? Se encarece.
¿Sí o no? Se escasea, encarece, inestabilidad económica, hermanos. Y también que la iglesia de Jerusalén atendía a muchas viudas. Esto lo tenemos en el libro de los Hechos. Atendían muchas viudas y ante este compromiso, hermanos, era necesario mantener una economía saludable para poder seguir cumpliendo con este compromiso con las viudas y con los necesitados. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 11. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 11. Esto es lo que se sabe de la situación. 27 al 30. Me hicieron esta pregunta y me di a la tarea de investigarles. Hechos 11, 27 al 30. Dice así: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia. ¿De dónde? De Jerusalén. Era un hambre, escasez, que incluso Dios ya les había advertido que iba a suceder de manera generalizada. Esa es la razón, hermano, por la cual las iglesias estaban mandando una ofrenda a Jerusalén. Ahora, vamos al versículo 5 de 2 Corintios 9. Dice: así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Aquí me llama la atención, hermano, un principio de cómo debe ser la ofrenda: voluntaria. Amén. Siempre una ofrenda tiene que ser voluntaria y no dada de mala gana. Versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Aquí tenemos ese pasaje que leímos al principio. Lo puse en Reina Valera porque como que todos aprendemos Reina Valera. Cada uno ve cómo propuso en su corazón. Y aquí está el principio, hermanos, de toda ofrenda el día de hoy. Y nos enseña la Escritura que tiene que ser una decisión en el corazón. Cada uno ve como propuso en su corazón. Cada uno en su intimidad, en su plática con el Señor, en su comunión con Dios, debe decirle al Señor: todo lo que yo tengo es tuyo, así que estoy dispuesto a obedecer. Y aquí está lo que en mi corazón he decidido dar. Sea en la ofrenda que se recoge durante la reunión, sea como alguna ayuda a nuestros hermanos o a algún necesitado. Y ahorita vamos a hablar de más ejemplos, pero debe ser una decisión del corazón. Dice: no con tristeza ni por necesidad. Nueva Traducción Viviente dice: no de mala gana ni bajo presión. ¿Ustedes creen que esto suceda? Sí. Yo me acuerdo que una vez estaba, no sé si en un culto, en un congreso, no sé dónde estaba, y decían: da una ofrenda que te duela. Bien que me acuerdo de esa frase: da una ofrenda que te duela, porque si no duele, pues es de lo que te sobra. Entonces dale algo al Señor, algo que te duela. Yo no veo eso en la Escritura, porque algo que te duele ya lo darías de mala gana, ¿sí o no? Ya lo estás dando bajo presión, ya lo estás dando porque alguien te está diciendo. Una ocasión veía un video de una
pseudo predicadora que decía que el Señor está tocando algún corazón aquí para que dé un billete de $1,000. El Señor está tocando un corazón para que le des una bofetada a Mamón, dice, es el Dios del dinero que dice la Biblia, le des una bofetada con un billete de $1,000. ¿Dónde está ese valiente? ¿Se dan cuenta de que si hay manipulación? Hay manipulación, puede haber manipulación. Por eso, hermano, todo lo que usted escuche, incluso lo que yo le enseño, usted tiene que ver si es verdad en la Escritura. Usted tiene que ir a la palabra de Dios para ver si es correcto. O muchas veces viene la manipulación, da para que el Señor te prospere. Y siempre les digo, ¿no? Desde que nos enseñaban en la escuelita dominical, si tú le das $1, el Señor te da 2, decía esa canción. Desde ahí ya nos enseñaron mucho. Porque mucha gente da para que el Señor le dé el doble o le dé más. Así que, hermanos, la ofrenda debe ser dada con un corazón alegre. Por eso luego le decimos, denle una sonrisa al hermano que está recogiendo la ofrenda, ¿sí o no? Debemos demostrar un corazón alegre, un corazón agradecido. Porque déjame decirte, si te duele ofrendar, yo te podría decir, mejor no des, porque el Señor acepta al corazón alegre. Y lo que yo quiero, hermano, es que tú tengas un corazón alegre cuando das al Señor, que esa ofrenda realmente sea recibida por el Señor, porque solo así esa ofrenda va a ser prosperada en todo sentido. Y no quiero que dejemos de lado una realidad: el Señor sí prospera al que da. Sí prospera al que da. Pero la pregunta es, ¿para qué prospera el Señor? Eso es lo importante, ¿no? ¿Para qué prospera el Señor? Versículo 8 en adelante dice lo siguiente: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones son recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Aquí está la razón de para qué prospera el Señor. Leímos en el versículo 8 que Él proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿para qué provee el Señor? Para satisfacer tus necesidades. Primeramente, el Señor provee para satisfacer tus necesidades. El versículo ahí mismo 8, entonces siempre tendrán todo lo necesario. Ese es el primer punto, hermanos. Dios provee para satisfacer tus necesidades. Tenemos que ser sabios en entender que el Señor se ocupa de nuestras necesidades, ¿sí? No de nuestros caprichos. Hermanos, es un mensaje para que podamos ser sabios a la hora de usar nuestros recursos. El Señor está comprometido a suplir nuestras necesidades de alguna manera. En su palabra lo dice, en su palabra Él ha prometido suplir nuestras necesidades, pero no precisamente nuestros gustos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces estamos en apuros económicos, muchas veces estamos en apuros, pero por las consecuencias de cómo gastamos.
Tenemos una tarjeta de crédito, hermanos, en la que tenemos que pagar, o tenemos que pagar un auto, un iPhone, una pantalla de 80 pulgadas, y podría seguir con la lista, ¿sí o no? Cosas, hermano, que no son precisamente necesidades. Creo que hay que usar el sentido común, ¿sí o no? Si nuestra economía no nos permite comprar el teléfono de la manzanita, pues me compro un teléfono que sí pueda comprar. Pero a veces compramos todo de la manzanita, aunque ni lo explotemos ni lo necesitemos, y después ya no podemos pagarlo. ¿Sí me explico? Hay que ser prácticos. Y después decimos, es que estoy en aprietos, es que no me alcanza, es que Señor, estoy en apuros. Si te los puedes comprar, si te puedes dar un lujo, algún gusto, adelante. El Señor nos da en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos. Yo no te estoy diciendo aquí que ahorita vivas una vida minimalista en la que nada más compres comida y ropa. No. Date tus gustos, hermano, pero conforme a lo que es posible. Porque si estás en aprietos por causa de malos gastos, créeme, el Señor no está comprometido a sacarte adelante de eso. Él ha prometido suplir tus necesidades. Y estoy seguro que el pan para comer, la ropa para vestir, no te ha faltado, ni te faltará. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ser sabios. El Señor nos da, el Señor nos prospera para suplir nuestras necesidades. Ese es el primer punto. Segundo, nos da para compartir con otros. La prosperidad del Señor es para compartir con otros. Versículo 8 en su última parte. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. ¿Lo vemos? Así es, ser sabios en administrar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es para usarlo sabiamente. Si podemos darnos la oportunidad, lo disfrutamos, pero tenemos que tener los ojos abiertos para bendecir cuando sea necesario. Ahora, la prosperidad, hermanos, es para bendecir. La prosperidad que viene del Señor es para bendecir. Yo te podría decir, el Señor no prospera para aquel que va a vivir una vida egoísta. El Señor no prospera el corazón que vive para sí mismo. Esa prosperidad no viene del Señor. Hace 8 días me preguntaban, entonces, ¿por qué los de afuera prosperan? ¿Por qué la gente del mundo prospera? ¿Por qué a la gente del mundo le va muy bien? Y hermanos, yo podría decirles, si acaso toda esa bendición proviene del Señor, yo les preguntaría, ¿por qué prosperan los de afuera? Yo te diría, más que una bendición, ellos están en una trampa del mundo, en una trampa del enemigo. ¿Para qué? Para que no salgan de ahí. Usted sabe que el maligno controla este mundo. Y el maligno puede diseñar y hacer lo que quiera para tener a los corazones cautivos. Y el dinero y los placeres es una de esas cosas. Los de allá afuera están en una trampa, porque el Señor no prospera para una vida egoísta. El Señor no prospera para aquellos que viven para sí mismos. El Señor no prospera para aquellos que ignoran al necesitado y solo viven para sí mismos. El Señor no les prospera. Ellos están en una trampa del mundo. Y me acordé usted sabe que yo no soy muy de contar chismes y todo eso, ni tengo gracia para contarlos, así que si no se ríe no hay problema. Pero va muy acorde a una ocasión murió un hombre y pues bueno,
ver si se iba a ir al cielo o al infierno. Entonces un ángel encargado le dice, pues bueno, tú vas a decidir a dónde quieres quedarte, si en el cielo o en el infierno. Pero para que lo sepas, yo te voy a llevar una semana al infierno, ahí vas a estar, y después una semana al cielo, y al final tú vas a decidir. Entonces lo lleva una semana al infierno. Entonces el hombre entra al infierno y ve, pues todo muy atractivo, todo muy, muy atractivo. Ve los placeres, la comida, los lujos, las mujeres, los paisajes, todo lo que le ofrecía el infierno. Una semana. Ya pasó una semana, vete esta semana al cielo. Estuvo en el cielo, pues estaba ahí el Señor, los ángeles, las calles de oro, todo lo que el cielo conllevaba. Pues ya terminó su semana y va este ángel y le dice, bueno, ya llegó el momento de decidir dónde quieres estar. Mira, pues es que el cielo me parece bonito, me parece interesante, eso de Dios, los ángeles, las calles de oro, todo eso está padre, pero el infierno me parece un poquito más dinámico, más entretenido, como que me llama más la atención. Entonces yo creo que me voy a quedar en el infierno. ¿Estás seguro? ¿De verdad? Sí, estoy seguro. Ok, vamos al infierno, te voy a llevar. Y entra, y el infierno cambiado en llamas, los tormentos, el sufrimiento, el gusano que nunca muere, los lamentos interminables. Y él le dice, voltea y le dice, pero hace una semana esto no estaba así. ¿Qué pasó? No, es que hace una semana estábamos en campañas. Y me acordé, porque realmente así es. Así es. El mundo está en campaña para conquistar tu corazón. Y te va a mostrar engaños, placer, lujos, todo lo que el mundo ofrece, porque está en campaña para conquistar tu corazón. Pero al final, el diablo sabe cuál es el fin de todo. Y lo que quiere, dado que no hay amor en su corazón, es llevarse consigo a todo el que pueda. A todo el que pueda. Y para hacerlo, nos está engañando con dinero, con placeres, con lujos, con gustos, con tantas cosas. Pero al final es amar. Así que, hermano, volviendo al tema, yo creo que no soy bueno para contar chistes, pero me acordé. El Señor no prospera para una vida egoísta. No pienses que los malos son prosperados, aunque desobedezcan al Señor. Están en una trampa. Salmo 73, Asaf dice, los has puesto en deslizaderos, los has puesto sobre un piso inestable. El fin de ellos es muerte, pero nosotros entendemos por dónde el Señor quiere que vayamos. Por lo tanto, hermanos, vemos que la bendición de Dios es para bendecir. Dice el versículo 10 de 2 Corintios 9, proveerá y aumentará para una gran cosecha de generosidad. Dios nos prospera para dar. Amén. Versículo 12 al 15. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante
abundante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede expresarse con palabras. Nos dice que participar, hermanos, de este ministerio de dar, de ofrendar, produce dos cosas. Uno, se satisfacen las necesidades, y segundo, gloria a Dios, gratitud y cariño en la iglesia. ¿Sí lo vemos? Participar del ministerio de dar, de ofrendar, produce gloria a Dios, gratitud y cariño entre el pueblo de Dios. Así que, hermanos, ofrendar es un servicio a Dios. Ofrendar es un ministerio que podemos ejercer cada uno de nosotros con un corazón sincero. Y yo te decía en la introducción que el principio por el cual se diezma sigue vigente. Y sí, lo vemos en las Escrituras, hermanos. El mandamiento de atender a los necesitados sigue vigente. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Dice lo siguiente: atiende a toda viuda que no tenga a nadie que la cuide. Son instrucciones de Pablo a Timoteo para dirigir la iglesia. ¿Sí lo ven? Atiende a toda viuda que no tenga a nadie que la cuide. Versículo 9. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haber sido fiel a su marido. Había una lista en la iglesia de las viudas que tenían que ser atendidas. ¿Sí lo ves? Así que el principio sigue vigente: atender las necesidades dentro de la iglesia. Versículo 16, en la segunda parte dice: entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Hay instrucción, hermanos, sigue vigente. Versículo 17: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Es decir, hermanos, los que cuidan del rebaño. ¿Sí lo ves? Dice, tienen que ser bien remunerados los ancianos que cuidan del rebaño, que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Deben ser bien remunerados. Entonces aquí el apóstol Pablo está dando pauta a lo que muchas iglesias hacen hoy en día. Ministros, pastores que viven realmente de las ofrendas en la iglesia. Así que, ¿por qué te enseño esto, hermano? Porque es legítimo, para que no juzgues. Yo te estoy enseñando aquí algo respecto al diezmo y la ofrenda, pero no es para que juzguemos a quienes se conducen de tal o cierta manera. De hecho, la palabra del Señor respalda que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. No es el caso en esta iglesia, pero si tú conoces a alguien que así lo hace, es bíblico. Es bíblico. Así que guardémonos de no señalar, de no juzgar. Y eso lo vemos 1 Corintios 9:13. Y estamos por terminar, hermanos. 1 Corintios 9:13. ¿No se dan cuenta de los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de la ofrenda que se llevaba al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de las ofrendas del Antiguo Testamento. Pero aquí viene la comparación. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Por qué te enseño todo esto, hermano? Para que tú sepas que hay gastos legítimos dentro de la iglesia. Hay ministros de tiempo completo que necesitan ser sostenidos. Así que guardémonos de juzgar a quienes son sostenidos por la iglesia. ¿Sí? Hay ministros de tiempo completo que son sostenidos por la iglesia. Oramos para que el Señor siga prosperando sus ministerios. ¿Sí? Guardémonos de juzgar. Hay gastos legítimos, hermanos, que en la iglesia el Señor respalda, que se puede usar las ofrendas, que son necesarias las ofrendas, pero eso no cambia el principio de que es voluntario.
La obra es del Señor. Y el Señor va a tocar los corazones que Él necesite tocar para que su obra siga adelante. ¿Sí o no? Eso no cambia, hermano. Hay ministros de tiempo completo. Por ejemplo, nuestro hermano Isaac, el misionero a quien estamos enviando las ofrendas. Él ha sembrado, hermanos, su vida completa. Ha dejado aquí a su familia, ha dejado incluso sus logros y planes personales por ir a centrar su vida en Senegal, en África. Él está de tiempo completo en la obra, en un país donde él no nació, no es de ahí. Él necesita los recursos de la iglesia. Por eso mensualmente le enviamos una ofrenda. Y es un gasto, hermanos, legítimo. La palabra de Dios dice: el Señor ordenó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Para terminar, hermanos, yo quiero preguntarte con toda sinceridad: esta enseñanza respecto al diezmo, ¿qué ha producido en tu corazón? Piénsalo bien, no me digas. ¿Qué ha producido en tu corazón? ¿Tu responsabilidad con el Señor aumentó o disminuyó? Piénsalo, no me respondas. Pero recuerda que te decía que dos cosas pueden pasar. Y yo quisiera que te guardes de ser un corazón avaro, que ahora tiene la excusa para decir: yo cierro mis manos al Señor, cierro mis bolsillos al Señor. Siempre, hermanos, el tema de los diezmos y ofrendas es un tema muy delicado y muy difícil de dar para los pastores, sobre todo para aquellos que viven de tiempo completo y dependen de ser sostenidos por la iglesia. Es muy difícil, hermano. Pero ustedes saben que mi intención es enseñarles lo correcto, siempre lo correcto. He querido liberarte de quizá un yugo de esclavitud que muchas veces tenemos como una religión respecto al diezmo. He querido librarle, pero para que realmente dé con liberalidad, no por obligación. Porque muchos crecimos con la obligación de dar el 10. Y si no lo dábamos, sentíamos que le estamos robando al Señor. Yo quiero liberarle de ese yugo de esclavitud religiosa. Porque no le robamos al Señor cuando no le damos el diezmo. Le robamos al Señor cuando hemos cerrado nuestro corazón y le decimos: Señor, todo lo mío es mío. Ahí es cuando le robamos al Señor. Cuando no estamos dispuestos a obedecer al Señor. Cuando no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón ante las necesidades. Cuando no estamos dispuestos a obedecer ante las necesidades. Ahí es donde le robamos al Señor. No en si diste el 5% o el 9.5%. No, robamos cuando cerramos nuestro corazón. Así que, hermano, ¿qué ha producido en tu corazón esta enseñanza? ¿Tu responsabilidad ha aumentado o ha disminuido? Y como siempre, mi conclusión, hermano, es que estemos dispuestos a obedecer, porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Amén. Con esto, hermanos, cerramos el tema de los diezmos, de las ofrendas. Y siempre piensa en la iglesia del primer siglo. Dice Hechos capítulo 2 al 4 que la iglesia tenía todo en común. No creo que se refiere a que tenía todo en común. Ay, ya vas a la América, yo también. ¿Verdad? A ti te gusta mi cariño, a mí también. Ay, mira, tenemos tanto en común.
consideraban que no eran propias, sino que eran de todos. Yo sé que es muy difícil avanzar a este nivel como iglesia, pero empecemos a caminar. Empecemos viendo, abriendo nuestros ojos para ver las necesidades que hay. Podamos compartir lo que tenemos, podamos compartir nuestros alimentos de vez en cuando, invitarnos. Yo sé que nos falta mucho, hermanos. Sé que nos falta mucho. Sé que me falta mucho. Pero que el Señor nos dé sabiduría para vivir su palabra. Amén. Siempre dispuestos a obedecer. Siempre dispuestos a ofrecer al Señor todo lo que Él nos pida. No importa si es el 10 o es el 80. Dispuestos a obedecer, porque todo le pertenece al Señor. ¿Quieres saber cuánto dar, hermano? ¿Quieres que te diga cuánto dar? No puedo. Ora al Señor. Pregúntale al Señor. La dirección del Espíritu Santo es la que te puede decir qué hacer con lo que el Señor ha puesto en tus manos. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias. Porque tú nos has liberado, Señor, de la esclavitud religiosa. Hace 8 días también me preguntaban respecto a las religiones. Y yo te doy gracias porque no vivimos una religión. Te seguimos por amor. La religión nos salva. La religión, Señor, esclaviza. Pero tú eres vida y vida en abundancia. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Juan capítulo 6 dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Aquel que come de este pan no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Aquel que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Señor, si tenemos sed de lo que el mundo ofrece, es porque aún no te hemos, Señor, abrazado por tu gracia. Es porque no te hemos dado, Señor, el lugar prominente en nuestro corazón. Por eso tenemos sed. Pero, Señor, yo te doy gracias porque tú nos has libertado, Señor, de toda esclavitud, incluso la religiosa. Es mi oración, Señor, que esta iglesia no viva bajo el yugo, Señor, de la esclavitud religiosa. Que nos haga creer que te robamos, Señor, por no completar un 10%, que ya no tiene sentido el día de hoy para la iglesia. Pero que sí entendemos, Señor, que el principio de dar sigue vigente, el principio de ofrendar sigue vigente. Porque aún tú nos has ordenado, Señor, suplir las necesidades. Tú nos has ordenado sostener al que predica la buena noticia. Porque tú nos has ordenado, Señor, cumplir con el avance de tu reino. Y ya no estamos limitados al diezmo. Ahora somos libres para dar más. Ahora somos libres, Señor, para decirte: aquí está todo, Señor, te pertenece. Así que te honramos, te adoramos, te damos gracias. Porque Cristo, tú cumpliste toda la ley, absolutamente toda la ley. Y hoy, Señor, tenemos vida eterna gracias a ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en la administración de los recursos que pones en nosotros. En el nombre de Jesús.